Hola, ¿cómo están todos? En este video vamos a hacer un tutorial de cómo podemos exportar la información de PyDrive a una hoja de Google Sheet o Excel utilizando Integromat. Este video lo hemos hecho gracias al comentario de uno de los suscriptores del canal, donde nos pedía que hiciéramos un ejemplo de cómo podemos sincronizar la base de datos con PyDrive y cómo podemos exportar la información a una hoja de Excel o Google Sheet y que ésta se vaya generando de forma semanal, digamos que primero se haga una hoja y luego en otra hoja del mismo documento y así sucesivamente. Listo, entonces ya estamos en Integromat, lo que ahora se llama Make, que es el nuevo nombre de la marca. En este tutorial voy a tratar de explicar un poco cómo es este razonamiento para hacer cada uno de los flujos, así que va a ser un poquito más largo de lo normal. En caso no les interese saber tanto la lógica de cómo es que generamos un flujo, pues me lo dicen y para el próximo tutorial simplemente les muestro la solución final. Porque, por ejemplo, en mi caso yo utilizo bastante Integromat, pero incluso con todo lo que conozco Integromat, igual tengo que hacer pruebas y errores hasta encontrar el escenario que funciona de la mejor forma. Entonces, eso es lo que quiero explicar en este video, cómo es la lógica para hacer un flujo que funcione, ¿no? Entonces, dicho esto, empecemos con el flujo. Entonces, obviamente estamos queriendo integrar PyDrive con Google Sheet y obviamente vamos a necesitar el módulo de PyDrive, así que lo vamos a buscar. Listo, ya tenemos el módulo de PyDrive y en este caso, pues bueno, para otros flujos ya hemos utilizado este evento que es instantáneo. Cada vez que se genera un nuevo negocio se active el flujo, pero en este caso, digamos, lo podríamos hacer, ¿no? Podríamos hacer que cada vez que se genere un nuevo negocio dentro de PyDrive, que esta información se vaya llenando en una hoja de Excel. Y eso sería lo más sencillo, simplemente escogemos este evento, escogemos el hoja de Google Sheet y lo que va a hacer es que cada vez que se genere un nuevo negocio, se va a ir agregando una nueva línea de datos dentro de Google Sheet. Pero para este caso el suscriptor nos ha dicho que no quiere específicamente eso, ¿no? Que quiere que dentro de un archivo de Google Sheet o Excel, la primera hoja sea para todos los datos de una semana, la segunda hoja sea para los datos de la segunda semana, la tercera hoja sea para los datos de la siguiente semana y así sucesivamente. Entonces, esto hacerlo con este primer evento, podríamos hacerlo, pero no sería de la mejor forma, porque en alguna parte tendríamos que darle algún indicador a PyDrive que luego de tantas fechas o en tal fecha cambies la hoja donde estás registrando toda esta información y eso puede ser un poquito más complicado. Entonces, una forma más sencilla de hacerla es utilizar este otro trigger o este otro evento donde le decimos, ok, cada cierto tiempo le pedimos a PyDrive que nos envíe toda la información de todos los nuevos negocios que se han generado hasta esa fecha. Y la siguiente semana vamos a hacer lo mismo y así sucesivamente. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar este primer evento. Y por ejemplo acá ya no es un evento inmediato. Es decir, no es un evento que sucede luego que sucede una acción o un evento. Este gatillo se va a efectuar, vamos a ponerle un intervalo, los lunes de cada semana. Este flujo sí o sí, sin importar qué pase en PyDrive, se generen nuevos negocios o no, sí o sí se va a ejecutar los lunes de cada semana. Así que vamos a darle a aceptar. Acá estamos utilizando el API token que ya tenemos de mi cuenta demo. No vamos a seleccionar ningún tipo de etapa, ningún filtro. Simplemente quiero decirle, oye PyDrive, todo lo nuevo que se genera, por favor envíamelo. Vamos a poner un límite, digamos, de 500 negocios. Y el trigger o el gatillo en este caso va a ser con objetos creados. Cada vez que se genere un nuevo negocio, no cada vez que se actualice. Vamos a darle OK. Y vamos a poner de hoy en adelante, obviamente. Listo, entonces ya tenemos la primera parte. Lo siguiente que tenemos que hacer es que esta información que vamos a jalar de este PyDrive, vamos a grabarla dentro de Google Sheets o Excel. En mi caso voy a utilizar Google Sheets porque ya lo tengo registrado con mi cuenta de Make. Entonces vamos acá a ponerle y vamos a decirle agregar una fila. ¿Sí? En este caso yo también ya he creado un documento de prueba. Sí, en este caso vamos a elegir que lo vamos a escoger de forma de una lista, de un documento en específico. Voy a entrar a mi Google Drive. Sí, y listo, he escogido el documento que había creado inicialmente. Listo, entonces una vez que seleccionamos el documento donde vamos a guardar la información, estamos escogiendo la hoja, vamos a decirle a Make que cada campo de PyDrive se grabe en alguna columna en específico. Entonces vamos a decirle que en la columna 1, por favor, grábale el ID del negocio. En la siguiente columna quiero que sea el título del negocio. Vamos a decirle que también grabe el valor del negocio. Y finalmente quiero que me muestre qué usuario está asignado a este negocio. Así que vamos a ponerle acá creador de usuario, el nombre. Listo, entonces ya hasta este punto hemos
hecho la integración más sencilla. Entonces vamos a probarlo. Y para esto pues voy a correr solamente este módulo. Como es mi cuenta de prueba, ya tengo algunos negocios que he venido creando, así que voy a escoger desde cuándo quiero hacer la prueba. Vamos a hacer desde este punto. Y vamos a darle correr solamente una vez el flujo y vamos a ver qué pasa. Listo, entonces vemos que en nuestra hoja de Google Sheet o tu hoja de Excel puede ser, pues ya tenemos el ID del negocio, el título del negocio, el valor del negocio y quién es el usuario asignado a este negocio. Hasta este punto, perfecto, todo está bien, funciona, es una integración sencilla. Pero la diferencia es que en este caso, pues nuestro suscriptor del video quiere que esta información vaya cargándose semana a semana, pero que vaya modificándose, ¿no? Es decir, que la primera semana se llene en una hoja, que en la siguiente semana se llegue en otra hoja y así sucesivamente. Y ahí es donde ya viene la parte complicada de este flujo. Vamos a Integromat. Entonces, lo que tendría que hacer en teoría es que si todos los lunes estoy corriendo este flujo, además de agregar una línea a cada flujo, tendría que crear una nueva hoja de la semana en específico y en esa hoja agregar todos los datos. Entonces vamos a eso. Vamos a agregar acá un nuevo módulo. Vamos a darle en Add Sheet, que es agregar una nueva hoja. Nuevamente vamos a seleccionar dónde se va a agregar esta nueva hoja. Listo, escojo el archivo que estamos trabajando y en este caso le podemos poner un título. Ahora, no le puedo poner un título fijo. ¿Por qué? Porque si esto va a correr todos los lunes, entonces cuando Make le diga a Google Sheet, créate otra hoja, si sigo utilizando el mismo nombre me va a salir un error, porque dentro de la hoja de Google Sheet no puedo seguir creando hojas con el mismo nombre. Entonces, para solucionar eso, pues de una forma que sea más útil, lo que vamos a hacer es que cada vez que generemos esta nueva hoja los días lunes, quiero que tenga un nombre nuevo. Y aprovechando que estamos hablando de semanas, quiero que sea la fecha. Entonces vamos a poner acá, vamos a ver una opción interesante dentro de Make que se llama fechas y le voy a poner Now, ¿sí? Que es de hoy día o en este momento. Es decir, cuando el lunes esto corra a la 1, a las 2 de la tarde, el momento que hemos configurado, va a utilizar la fecha y hora de ese día para ponerle ese nombre dentro de la hoja. Pero acá no termina todo. ¿Por qué? Porque la información que sale acá va a salir en información, digamos, bruta, que no está procesada y no la va a poder utilizar Google Sheet. Así que para eso vamos a tenerle que utilizar una función de darle formato. Vamos a darle formato a esta fecha. Quiero darle solamente un formato de fecha sencilla. Vamos acá. Obviamente le voy a poner día, mes, porque estamos en Latinoamérica. Ese es el formato, el otro es el formato de Estados Unidos y listo. ¿Dónde va a grabar esta información? Esta información se tiene que grabar en esta hoja que hemos creado. Entonces, los lunes empieza el flujo, importo la información de PyDrive, genero una nueva hoja y las nuevas líneas que van a ser los negocios que estoy importando de PyDrive se tienen que grabar en esta nueva hoja que he creado. Entonces, para eso ya no puedo utilizar la opción de escoger una hoja en específico. Tengo que hacerlo dinámico, así que vamos a ponerlo manualmente. Vamos a borrarlo. Entonces el nombre de la hoja también va a ser dinámico. Entonces el spreadsheet, acá tenemos el spreadsheet ID, que es el ID del spreadsheet que estamos utilizando para crear las hojas. Y luego me va a pedir el nombre. Y en teoría acá debería salir el nombre, pero no está figurando todavía porque eso es una respuesta. Porque digamos, corre el flujo, se crea la nueva hoja y después que se crea la nueva hoja, esa información vuelve a Make y ya nos dice cuál es el ID. En este caso todavía no sé cuál es el ID porque no hemos creado ninguno. Entonces, para eso vamos a solamente correr este flujo. Vamos a hacer que corra solamente una vez. Y acá, cuando vuelvo a esta sección, vamos a ver que ya en este módulo de Spreadsheet ya me da más información. Y es lo que se llama el reply, la respuesta que dio Google Sheet después de crear el título, la hoja. Y acá ya vamos a tener el título, la variable de título. Y listo, ya lo tenemos. Vamos a agregar acá de A a la Z. Vamos a hacer exactamente lo que hicimos en el módulo anterior. Entonces vamos a hacer nuevamente la prueba. Vamos a escoger desde cuándo para hacer alguna prueba. Vamos a escoger solamente uno. Vamos a darle correr. Si hicimos todo bien, se debió haber generado la nueva hoja. Acá está, con la fecha de hoy día. Y con la información del negocio. Perfecto, entonces ya está. Se solucionó. Súper sencillo. Pues no. Y ahí viene la otra modificación que hay que hacer, ¿no? Como les dije, por más que sepamos cómo utilizar Integromat, a veces hay que hacer varias iteraciones hasta encontrar la solución final. Porque en este caso, cuando corre flujo, lo que va a suceder es que los lunes se importa la información. Si hay un negocio, está bien, se crea una nueva hoja y se agrega la línea de información. Pero, ¿qué sucede si no tengo solamente una línea? Tengo dos líneas de información.
pues vemos que sale un error. ¿Y qué error sale? Nos dice ya existe una hoja con el nombre. Recuerdan que les dije que en Google Sheet no podemos crear dos hojas con el mismo nombre. Ese es el problema. ¿Y cuál es el problema? Que como funciona en general estos flujos es que Pipedrive no solamente tiene un negocio, tiene dos negocios. Entonces eso quiere decir que este flujo va a correr, digamos, de alguna forma dos veces, ¿no? Primero con el primer negocio, con el negocio con ID 86, está bien, se creó la hoja y se importó la información, ¿no? Porque vino la información de Pipedrive, el código 86, se generó una nueva hoja en Google Sheets y se grabó. Pero cuando quiero procesar luego el negocio con el código ID 87 se bloquea porque nuevamente Make quiere correr el flujo y acá ya nos sale un error y nos dicen, oye, no puedes volver a crear una hoja con el mismo nombre porque ya existe esta hoja y tampoco puedo grabar la información. Acá es donde viene el problema, porque ¿qué sucede si tengo, cuando haga la importación los días lunes, no tenga solamente un negocio, tenga 10, 20, 50? Pues aquí vamos a tener un problema. Para solucionar este error, pues vamos a hacerlo de una forma sencilla. No es la más elegante, pero es la más efectiva, porque hay otras formas de hacerlo mejor y después te lo explico. Lo que vamos a hacer es, para evitar que sigamos teniendo este error, pues esto lo vamos a separar. Vamos a separarlo de esta forma. Esto lo vamos a separar así. Entonces, cada vez que llegue la información, si llegan 10 registros, pues se van a ir 10 por acá y 10 por acá. Pero acá al final le vamos a decir a este Google Sheet que no importa si quieres crear 10 veces la misma hoja, no me malogres el flujo, sigue continuando con las otras acciones que tenemos por acá. Y para esto vamos a agregar un módulo de error que va a ser ignorar. Le vamos a decir, oye, si tienes errores, no te preocupes, simplemente continúa. Si no, no bloquees el flujo. Listo, entonces luego que agregamos este administrador de error, pues lo que va a hacer es que incluso cuando se quieran crear 10 hojas, no se va a detener el flujo, va a seguir funcionando, solamente que esos 9 otros intentos que son error, los van a ignorar. Pero acá yo necesito saber en qué hoja estamos creando toda esta información. Como ya no vamos a utilizar el ID que figura acá, pues vamos a copiarlo. Simplemente vamos a copiarlo. No lo estamos haciendo de forma dinámica, ¿no? Simplemente lo estamos copiando. Y vamos a utilizar el ID de esta hoja. Entonces hemos copiado el ID del spreadsheet que estamos utilizando. Vamos acá, le ponemos el ID del spreadsheet. Y luego en el nombre no necesitamos una variable porque ya sé cuál es el nombre. Y el nombre es la fecha del día donde estamos corriendo flujo. Así que lo vamos a dar nuevamente a formatear. Vamos a poner acá Now. Y vamos a poner el formato que ya hemos utilizado en el anterior, que es este. Vamos a cambiarlo a día, mes, año. Listo, entonces si hemos hecho todo bien, va a funcionar. Nuevamente no es el arreglo más bonito ni eficiente, porque vamos a consumir varias operaciones en esta parte, pero es una primera solución. Así que vamos a probarlo. Vamos a ver si se creó la hoja. Sí, se creó la hoja, perfecto, con las 3 líneas de información. Perfecto, entonces sí funciona. Esta es una forma rápida de hacerla. No es perfecta porque, como ves acá, se están consumiendo un montón de operaciones. Es decir, teníamos 3 nuevos tratos, se intentó crear 3 hojas dentro del Google Sheet. Solamente creamos una, las otras 2 fueron errores y se ignoraron. Y luego acá se crearon las 3 líneas con la información. Ahora, ¿cuál es el problema de esto, no? Que tienes duplicado de operaciones, ¿no? Y al final Make nos da un límite de operaciones y queremos ser lo más eficientes cuando utilizamos operaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que se genera este flujo y si tenemos 50 registros para importar, acá vamos a tener 50 operaciones, 49 errores y acá nuevamente 50. Entonces, esto se está duplicando, está generando operaciones que estamos desperdiciando, ¿no? Entonces, esta es una forma de solucionarlo. Si tienes pocos registros para importar cada semana, está bien porque el flujo funciona. Esto se va a activar todos los lunes y todos los lunes va a importar todos los nuevos negocios que se han creado desde el lunes anterior. Es decir, solamente los nuevos registros que no se habían terminado de importar a Pipedrive. Y luego toda la información se va a grabar, pero nuevamente no es lo más eficiente. ¿Cuál sería la solución más elegante, bonita y eficiente? Es que esta parte de Google Sheet no la dejemos aquí y la generemos en otro flujo para que simplemente corra primero este flujo por separado, se genere la hoja de Google Sheet y luego esto se genere. Podríamos hacerlo de forma sencilla. Vamos a hacer el ejemplo para hacerlo rapidito porque es relativamente sencillo. Vamos a borrar esto ya no lo vamos a necesitar. Listo, vamos a guardarlo.
Vamos a crear un nuevo escenario y este escenario va a ser directamente el Google Sheet. Lo único que vamos a hacer es crear hojas con este escenario. Nuevamente seleccionamos dónde vamos a guardar, qué archivo vamos a generar. Hacemos exactamente lo mismo que estábamos haciendo en el otro flujo, solamente que este va a correr de una forma separada. Y acá viene la diferencia. Le voy a decir a Google Sheets que también esto lo haga todos los lunes, pero ya no a la 1:43 como estaba en el otro flujo, esto va a ser a la 1. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que este flujo va a correr solamente una vez, no me va a generar ningún tipo de errores. Y luego, como esta hoja ya está creada, el otro flujo que hemos creado, que va a funcionar media hora después, va a poder generar todas las líneas sin ningún problema. Entonces vamos a hacer el ejemplo, vamos a hacer la prueba. Vamos a borrar esto. Listo, entonces, ¿cómo debería funcionar? En teoría es el lunes, es la 1 de la tarde y digamos que corre este flujo. Va a correr de forma automática porque lo vamos a dejar configurado. Ya vimos que generó la hoja. Ok, está en limpio. Y luego a la 1:40 y pico, 42, va a correr este segundo flujo donde ya vamos a importar toda la información de PyDrive. Y no va a haber problema porque la hoja donde se va a guardar esta información ya existe. Y el nombre de la hoja es el mismo que el anterior porque es la fecha de cuando estamos corriendo estos flujos. Entonces, si solamente le doy correr este módulo, vamos a ver el resultado y se cargó toda la información. Perfecto, no hubieron errores. Como ves, esta es una forma mucho más limpia de hacerla. Se consumen menos operaciones. En el otro ejemplo, si hubiéramos dejado todo el flujo en uno solo, pues hubiéramos tenido 5 operaciones aquí, 5 operaciones arriba, más 4 errores. Hubiéramos tenido más del doble de operaciones. En este caso estamos consumiendo solamente las operaciones que necesitamos. Listo, esto era todo lo que te quería explicar de cómo podemos hacer esta integración entre PyDrive y Google Sheet y cómo podemos importar o exportar la información de PyDrive a Google Sheet para tenerlo de forma mensual o semanal para algún reporte. Y estamos utilizando Integromat. Es un flujo un poquito más avanzado. Te quise explicar toda la lógica detrás de este flujo. No te quería mostrar simplemente el ejemplo final porque sería solamente copiar y pegar. Sí es importante que entendamos un poco este razonamiento de programación, de lógica que hay detrás de cada flujo que hacemos y cómo llegamos a las soluciones finales, porque eso nos pasa a todos cuando hacemos estos proyectos. Empezamos con una idea y yo ya había estado pensando esta idea, cómo podía hacer este flujo. Cuando lo quise hacer me di cuenta que no funcionaba y tuve que modificarlo hasta finalmente llegar a esta última versión. Espero que esta información te ayude para poder hacer tus flujos, para que puedas utilizar Make en tus proyectos. Es una automatización interesante de cómo podemos exportar la información de PyDrive. Técnicamente sí es un poquito más compleja y de hecho se pueden hacer cosas mucho más complejas dentro de Make, pero este era un ejemplo que me parecía importante mostrártelo y era una consulta, era un comentario que nos hizo uno de nuestros suscriptores, que fue un tema bastante interesante y que por eso queríamos hacer este video. Recuerda, si tienes alguna consulta acerca de Make, Integromat, Monday, de cualquier herramienta que estamos utilizando o acerca de ventas, pues puedes dejarnos un comentario en los videos y si es un tema que podemos desarrollar y hacerlo, vamos a hacer un video. Todo el tiempo estamos leyendo tus comentarios y realmente nos importa lo que necesitas, lo que piensas acerca del canal y qué otra información te podría ayudar y por eso hacemos este tipo de contenido. Muchas gracias por ver este video. Por favor, no te olvides de darle like a este video y compartirlo con otras personas que lo puedan necesitar. Gracias.